Hola a todos, ¿cómo están? Hola, profe. Hola, profe, Hola. buenas tardes. Ya hoy día vamos a seguir haciendo ejercicios tipo certamen, a menos que tengan una duda anterior a esto. ¿Tienen alguna duda para el certamen y de la materia? Profe, ¿no podría hacer un certamen con string? Porque estaba viendo el que subieron y igual está bien enredado. Es complicado, pero es enredado. Ya, un certamen con string. Vamos a ver si tenemos un certamen con string. Vamos a buscar rapidito. Sí, porfa, porque parece que eso es lo que vamos a entrar ahora. De hecho, vamos a hacer este último ejercicio y lo vamos a hacer con string, ¿sí? En este certamen que estamos viendo aquí, vamos a ocupar un string aquí. A ver qué Profe, tal nos va, ¿sí? cuando tenemos 45 minutos para hacer los dos primeros ítems del Eh, certamen, No, creo que van a tener 45 minutos para hacer el primero, ¿sí? como si son tres partes, pues. Sí, van a tener un millón de años para hacer todo el certamen, en verdad. Sí, la primera parte van a tener un tiempo, la segunda van a tener otro tiempo y la última van a tener más tiempo, Es ¿sí? que en el mail decía que las primeras dos partes se hacen Sí. en 45 minutos. Y se hacen en 45, pero tienen para mandarlo más tiempo, creo, ¿sí? Pero voy a verificar. Según Voy yo es el tercer ítem, pero el primero y el Sí, segundo se hacen en 45. Ok, entonces sí. tenemos todo, Pero tenemos todo esas el día para serían las hacerlo. preguntas tipo control en realidad, o sea, los controles siempre han sido más o menos de ese tiempo, entonces no es tanto en realidad, o sea, no es... Pero son como dos partes y nosotros los controles lo hacemos en media hora y es solo un ítem, no son dos. Igual no es lo mismo. Entiendo. De todas formas, yo normalmente son 15 minutos, yo les doy media hora, ¿sí? O sea, a mí me da igual, ¿sí? Igual va a ser 45 minutos. O sea, es tiempo suficiente en realidad. O sea, todo el mundo contesta más o menos en 15 minutos, ya contestó el control. Si se demoran más, bueno. eh, en realidad es súper fácil de hacer, ¿sí? No se quejen tanto y hagan el certamen, si no, en realidad lo van a dificultar más que facilitar. Eso. A ver, voy a ver rapidito el mail que les mandaron. Ya, a ver, dice, la primera fase dará inicio a las 14 horas del día jueves 4 de junio. Y es para las dos primeras partes del certamen. La segunda fase es para entregar la solución de un programa que corresponde a la última parte. Muy bien. Las partes 1 y 2 estarán disponibles durante los bloques 7, 8 y 9, 10, desde las 14 hasta las 17. O sea, son ¿cuánto? En el fondo van a estar disponibles un montón de tiempo, pero tienen 45 minutos para contestar. O sea, en cualquier momento la pueden hacer cuando tengan conexión y tienen 45 minutos para completarlo. Profe, ¿cuántos puntos tiene cada ítem? Eso no lo sé. No sé cuánto tiempo tiene cada ítem, pero me imagino que la última pregunta tiene 40 puntos. O sea, eso es lo que me imagino yo. Yo creo que la última pregunta, la que implica hacer un video, esa debe tener mayor puntaje. Profe, Aquí se dispondrán de 45 minutos para completarlo. Yo creo que es 45 por cada
cuestionario, ¿sí? Porque dice, si son dos partes, parte 1 y parte 2, deberían ser cuestionarios aparte y cuando le dan a inicio, recién ahí va a contar el tiempo, ¿sí? Va a empezar a contar los 45 minutos y el segundo seguramente va a contarlo aparte, pero voy a verificar, ¿sí? Ahí en ese caso sería 1 hora y media para hacer todo eso, pero en 45 minutos igual podría hacerse en realidad. Y eso, la pregunta 3, se inician a las 5:20 y tienen hasta las 23:55 horas máximo para entregar. Tienen que hacer un programa y luego deben explicar en la solución en un video que ojalá dure menos que 3 minutos. Eso es lo que dice ahí. O sea, ojalá lo expliquen en menos, pero máximo 3 minutos. Sí, pregunten. Profe, ¿Dudas? Sí, dime. la tercera parte tiene que estar 100% correcta o igual nos dan puntos por tener algún código No, yo bueno. creo que va a haber puntos por tener algo. O Ya. sea, si viene el problema y en realidad no lo trataron de hacer, pero no les corre o algo así, yo creo que va a haber algún puntaje asociado. Y además tiene un puntaje por haber hecho la explicación, así que eso también lo pueden hacer. En la explicación expliquen el algoritmo nada más, no expliquen por qué no les llegó el resultado, ¿sí? Lo importante es qué es lo que hace su programa. Ya, ahí está. Bueno, ¿y qué más? Luego hay otro mail que les enseñan a grabar un video, subirlo y a YouTube o Google Drive, ¿sí? Entonces, eso también traten de mirarlo para que alcancen a hacerlo dentro del plazo. Si por algún motivo tienen problemas con subir el video, o sea, se pasan de la hora o no tuvieron conexión durante todo el día, siempre me pueden escribir, ¿sí? Siempre me pueden decir, profe, ¿sabe qué? Tengo 1000 problemas para conectarme. Y eso se lo puedo mandar al coordinador y él va a ver qué va a hacer con esos casos. Ya, eso por ahora, por el momento. Vamos a hacer ahora un ejercicio, un par de ejercicios de tipo certamen. Vamos a hacer el último. Y lo vamos a hacer con string para que veamos cómo podemos hacer algunos ejercicios con string. El último ejercicio dice, utilizando el mismo contexto que, bueno, a ver, tenemos que leer la pregunta 2 primero, pero no vamos a hacer la pregunta 2, porque la pregunta 2 es con cosas que no hemos visto. O sea, es un tipo de materia que no vimos. Dice, la exposición interactiva Bytes de un museo de historia de la computación simula cómo se interpretan los bytes de un computador. Para ello, la instalación permite que los visitantes presionen 8 grandes interruptores para definir el estado de 8 bytes, en 0 apagado o 1 encendido. Un byte equivale a 8 bits. A ver, alguien preguntó en el chat, Javiera, profe, hay que subir un archivo en PI, de ser así, puedo subirlo en un blog de notas. Me suena que lo ideal es que sea un punto .py. Y de hecho, si creas en un blog de notas un archivo y lo guardas como .py, va a guardarse como Python, ¿sí? No, pero en realidad tienes que subir un archivo .py que sea reconocible por Python. Porque en el blog de notas nadie te exige nada al momento de escribirlo. Tú puedes escribir lo que sea y guardarlo y no va a haber una corrección de por medio de si está en Python o no. Así que para no correr riesgo, yo creo que es mejor guardarlo si quieres lo hace en bloc de notas, pero lo guarda en .py. A ver, voy a hacer un simulacro de cómo podría ser eso. Yo aquí abro el bloc de notas. Si abro el bloc de notas y pongo un código
igual 0, while i menor que n. Como es bloc de nota, aquí no te hace automático los saltos de línea, tienes que hacerlo tú. A eso me refiero de que si tienes cuidado con eso, puede ser. Read hola. Más igual a 1. Y ahí lo colocan archivo, guardar como. Y aquí abajito colocan todos los archivos. Programa.py. Y ahí este programa debió haberse guardado como, aquí está, como archivo en Python. Y luego se ejecuta con Python, ¿sí? Aunque se haya hecho en el bloc de notas, se puede hacer en Python. Para comprimir normalmente viene en el computador por defecto. Yo no instalé nada y puedo poner enviar a, carpeta comprimida, y ahí está comprimido. Eso viene por defecto en Windows. Es clic derecho, enviar a, carpeta comprimida. Y no tienen que instalar nada y no pasa nada, ¿sí? Con eso se manda comprimido. Si quieren mandar más archivos comprimidos, marcan todos los archivos y colocan enviar a, carpeta comprimida, y ahí está. Sí, eso, todo eso se puede aplicar para hacer el certamen. Y si les aconsejo, si no tienen Python instalado, pueden ocupar el de internet, el que les enseñé. Y con eso también pueden hacer el programa, ¿sí? Eso. Ya vamos a volver al ejercicio que estábamos viendo. En realidad, este ejercicio consiste en transformar números binarios en números decimales, ¿sí? Un número binario, vamos a aprovechar el bloc de notas, un número binario es algo así. Por ejemplo, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Esto es un número binario, ¿sí? Los binarios tienen 8 bytes. Serían 8 numeritos que son 0 o 1. Si nos cuentan, si esto fuera un string, el len sería 8, ¿sí? Entonces, esto sería un binario, otro binario sería 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Tiene 8 binarios, por lo tanto representa un número. Otro binario sería 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Tiene 8 números y son 0 y 1. A eso se refiere un binario. Un byte acá dice que equivale a 8 bits, serían cadenas de tamaño 8 de números que son 0 o 1. ¿Hasta ahí se entiende? O sea, en vez de leer la pregunta, mejor les explico lo que es un binario y entendemos bien lo que hay que hacer en la parte 3. Entonces, estos de acá es una cadena binaria de tamaño 8, esto también. En el fondo, en Python, van a ser strings. Pero por ahora, quiero que se entienda la idea. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Entonces, aquí tenemos un byte, otro byte, otro byte. Cuando digo byte, estamos hablando de cadenas de binarios de tamaño 8. Y eso es lo mismo byte que se entiende cuando compran un disco duro y tienen un disco en gigabyte, es el mismo byte. Entonces este es un byte y otro byte. ¿Y para qué sirve esto? Este tipo de datos representa números enteros. Por ejemplo, este número en binario, en entero, va a tener cierto valor asociado. ¿Cómo podemos saber el valor asociado que tiene? Por ejemplo, este binario podría representar el 124, por decir algo. Y este el 18 y este el 2, por decir algo. No estoy seguro. Pero para obtener el valor binario, lo que tienen que hacer para poder calcularlo es ocupar lo que aparece aquí en esta tablita. Dice lo siguiente, vamos a hacer un zoom. Para obtener el valor en decimal, el valor que representa como número entero, tienen que ir multiplicando cada valor por una potencia de 2. Desde la derecha hasta la izquierda, el primero parte con un 2 elevado a 0, el otro 2 elevado a 1,
2 elevado a 2 y así hasta 2 elevado a 7. Entonces van multiplicando, por ejemplo, 1 por 2 elevado a 0, más 0 por 2 elevado a 1, más 1 por 2 elevado a 2, más 0 por 2 elevado a 3. Y eso nos da lo que está aquí. Los que eran 0 por no se colocan porque en realidad 0 por cualquier cosa lo anula, ¿cierto? 0 por cualquier cosa es 0. Entonces solamente nos queda 2 elevado a 0, 2 elevado a 2 y 2 elevado a 7. Si uno suma este número, en este caso da 128 más 4 más 1, este número binario representa 133. Si quisiéramos aplicar lo mismo en nuestro archivo aquí en bloque de notas, tenemos el 1, 0001010. Para pasarlo a decimal sería 2 elevado a 7, ¿cierto? Más, este es 2 elevado a 7, este es 2 elevado a 6, 2 elevado a 5, 2 elevado a 4, sería 2 elevado a 3, más, este es 2 elevado a 2, 2 elevado a 1, ¿cierto? Más 2 elevado a 1, y bueno, no hay nada más. Y el resultado de eso sería el número en decimal. ¿Cuánto sería eso? Siempre podemos ocupar el mismo Python para calcularlo. Eso sería 138, ¿sí? Ese sería un 338 y aquí hacemos el mismo proceso. Esto va a ser igual a 2 elevado a 7 por 0, así que no lo escribimos. O podemos escribirlo igual pueden poner 2 elevado a 7, Profe, ¿sí? disculpe, en la mañana tuve problemas de conexión y me puedo ingresar ahora, entonces estoy medio perdido. Entonces le Eh, pido disculpas por no poder mostrar. Ya fue bien, no hay problema. Vamos a recapitular dónde estamos. Estamos haciendo el ejercicio del 2018, certamen 1, semestre 1. Estamos revisando el ejercicio 2 para poder hacer el ejercicio 3. Y el ejercicio 2 trata sobre cadenas binarias, ¿sí? Cadenas de ¿Ya? tamaño 8. Y cuando decimos cadenas binarias estamos diciendo strings que están compuestos de 1 y 0. ¿Sí? Sí, profe. Eso, entonces tenemos aquí son strings todos de tamaño 8 y que están compuestos, con cada elemento es un 1 o un 0. Entonces yo le estaba dando, por ejemplo, acá en el bloque de notas. Aquí hay un ejemplo de un byte, que sería una cadena de tamaño 8. Tenemos 8 numeritos, cada uno es un 1 o un 0. ¿Sí? Son de tamaño 8, aquí hay otro, y aquí hay otro. Y estaba explicando el proceso de cómo estos números se traducen en el computador a enteros, ¿sí? Porque el computador solamente procesa 0 y 1, ¿cierto? Ujú. Entonces esos números internamente se traducen en números enteros. Para hacer eso, tenemos que ocupar esta tablita que aparece aquí. Por ejemplo, aparece un número de tamaño 8, y para saber qué número entero representa, tenemos que ir multiplicándolo por 2 elevado a... En este caso, el primer número a la derecha es 2 elevado a 0, el siguiente es 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, hasta 2 elevado a 7. Y lo que hay que ir haciendo es multiplicar el binario, que sería 1, por 2 elevado a 0, más 0 por 2 elevado a 1, más 1 por 2 elevado a 2, más 0 por 2 elevado a 3, y así hasta 1 por 2 elevado a 7. Entonces al final nos quedan 1 por 2 elevado a 7. Todos los que eran 0 por 2 elevado a 6, 0 por 2 elevado a 5 ya no aparecen porque 0 por cualquier cosa es 0. Entonces nos queda simplemente los que tenían un 1. 1 por 2 elevado a 2 está aquí. Y el 1 por 2 elevado a 0 está aquí. La suma de todos esos números nos va a dar el número entero al que corresponde el binario. Ya, profe. Eso. Y aquí estábamos haciendo un ejemplo a mano que era, para este caso que inventé aquí, sería ese primer 1 por 2 elevado a 7, más, y todos los demás son 0, así que no importan. Luego este, que sería 1 por 2 elevado a 3,
porque este era 2 elevado a 6, 2 elevado a 5, 2 elevado a 4, 2 elevado a 3. Y luego 2 elevado a 2 no se coloca porque está con un 0. Luego 2 elevado a 1 está aquí. Y 2 elevado a 0 no aparece porque no tiene acompañado un 0. Entonces ahí nos da 138. Ya, Está, profe. eso. Muchas gracias. De nada. Y luego tenemos que hacer lo mismo para el siguiente. El primero no está, así que 2 elevado a 7 no va a estar, pero sí va a estar el 2 elevado a 6. El 2 elevado a 5 no, pero el 2 elevado a 4 sí. Después el 2 elevado a 2 también. Después el 2 elevado a 0. Entonces todo eso nos va a dar un número. Esto lo calculo con Python en realidad. Y eso da un 85. Entonces ese va a ser equivalente a 85. Y el último es fácil, ¿cierto? El último no aparece ninguno, solamente el último, que es 2 elevado a 0. Entonces eso de ahí es el 1 decimal. Cuando digo decimal, digo en base 10, que serían los números enteros que ocupamos nosotros en matemáticas. ¿Se entiende la idea, cierto? ¿Se entiende cómo funciona cuando digo byte? ¿Se entiende que son cadenas de tamaño 8? Sí, se entiende. Perfecto. Muchas gracias, Rebeca. Y cómo se transforma también se entiende. Si estamos claros con eso, podemos pasar a la pregunta 3. ¿Sí? La pregunta 2 no la vamos a hacer porque es igual que la pregunta 3 y piden un diagrama de flujo y eso no lo vimos en clase, así que no lo vamos a hacer. Pero es lo mismo que la pregunta 3. La pregunta 3 dice, utilizando el mismo contexto de la pregunta 2, o sea, todo esto que ya vimos, construya un programa en Python que lea cadenas de dígitos binarios. Se debe leer una cadena de dígitos binarios y luego imprimir por pantalla el valor equivalente a número entero. El programa termina cuando el usuario ingresa una cadena inválida, si la longitud es menor que 4 o mayor que 8, o si la cadena contiene algún carácter distinto de 0 o 1. Antes de finalizar el programa, debe indicar cuántos números ingresaron, cuántos fueron pares y cuántos fueron impares. ¿Sí? Por ejemplo, aquí se ingresó una cadena que era 101010. El tamaño de esta cadena es 6, por lo tanto está entre 4 y 8, así que clasifica. Se calcula el número entero al cual corresponde con el proceso que vimos acá. Y como es par, se va a contar como par, ¿cierto? Luego, Profe, yo entiendo que en el código para ver si es par tenemos que usar el tema del resto y todo eso, pero sí, ¿cómo lo haríamos para calcular cada número? eso vamos a hacer Como ahora. que no Sí, cacho. vamos a estar mirando ahora, vamos a trabajar con string para poder lograrlo, ¿sí? Ya. Leemos la siguiente cadena, se transforma y ahí está, ¿cierto? La siguiente se transforma y ahí está. Aquí está incorrecto, está en mal orden lo que aparece. En realidad los pares son 2 y el impar es 1. Sí, el impar sería ese y los pares son esos 2. Está mal ahí, pero no es relevante. Y aquí ingrese cadena binaria y se ingresa una cadena que es inválida, ¿cierto? Aquí tiene una A entre medio y la A no cuenta, entonces como es inválida se termina el programa y muestra el resultado. Entonces esto va a pedir infinitamente cadenas binarias hasta que se ingresa una inválida. Inválida es que tenga longitud menor a 4, mayor a 8, o si contiene un carácter que no es ni 0 ni 1. Entonces vamos a resolver eso en Python. Para apoyar a Javiera, que me dice que no tiene Python, vamos a hacerlo en bloc de notas y vamos más o menos a ver cómo podemos crear un código en Python desde el bloc de notas, por si por algún motivo en el certamen le falla todo. El bloc de notas yo creo que nunca falla, así que siempre lo pueden salvar. Entonces vamos aquí en el bloc de notas. Voy a cambiarle algo. A ver si es que puedo. No lo vamos a dejar ahí, no. Y entonces tenemos bloc de notas y voy a escribir el código en Python directo aquí. Lo primero, la primera parte, yo creo que todos más o menos manejamos cómo pedir estas cadenas binarias, ¿cierto? Eso sería un input.
Y esta petición se hace de forma infinita. Se corta cuando ingresan una cadena inválida. Por lo tanto, cuando hay algo infinito, generalmente se hace un flag igual a true, ¿cierto? While flag. Y dentro de esto hacemos la petición de datos. En este caso sería cadena binaria. Va a ser igual a input. El mensaje y listo. Y eso se va a hacer infinitamente if si la cadena es inválida. Si es inválida, entonces flag es falso. Y al final me dice print total. Y va a haber una variable con el total. La cantidad de números que se ingresaron. Print. Impares. Los impares que ocurrieron. Y print pares. Los pares. Y por aquí va a haber cada uno de estos contadores. Va a partir en 0. Impares. Luego de esto, else. De binario, El else sería de los inválidos, ¿verdad? claro. Como Sería, si es que ponen una letra o un código más largo. no, en este caso el if sería el de lo inválido, ¿sí? Aquí estoy usando una función que no existe, ¿sí? Estoy en cada momento asumiendo que tengo una función inválida que si me recibe la cadena, me va a entregar verdadero si es inválida y falso si no lo es. Podría haber sido al revés también, como tú bien dices, podría haber sido una función válida que me entrega verdadero cuando es válida y falso cuando no lo es. En este caso lo pensé al revés. Esta función me entrega verdadero cuando es inválido, por lo tanto cuando es inválido se corta el ciclo. Y si no, entonces es válido y calculo su valor con una función que me va a calcular de binario entero. Ninguna de estas funciones existen, ¿sí? Pero por lo menos cuando yo programo, siempre programo asumiendo que existen funciones y después las defino, que es una forma más rápida de programar. Si no les nace así y lo hacen todo como de un solo programa gigante, también está bien. Vamos a revisar eso ahora. Entonces, le paso a la cadena binaria y en ese valor, el entero lo vamos a guardar aquí. Voy a ponerlo entero para que se entienda mejor. If entero módulo 2 igual 0, eso significa que es par. Entonces pares más igual a 1. Else impares más igual a 1. Y aquí siempre contamos el total. Total más igual a 1. Este sería el cuerpo del programa y que funcionaría si existieran las funciones que asumí que existen, que sería la función inválida y la función de binario entero, ¿sí? Hasta aquí se entiende la idea del programa, todavía no hemos terminado, simplemente creamos este ciclo. Profe, yo entiendo, entonces ahora tendría que hacer los def. Claro. ¿O no? Sí. Ah, ya. Ahora si hacemos los def, tenemos todos los puntos. Profe, ¿Sí? ¿me podría explicar desde el if entero hacia Sí. abajo? Que ahí me perdí un poco, por favor. Sí, aquí este programa lo que hace es contar cuando... aquí estamos obteniendo el número entero a partir del binario, ¿cierto? Sí, ¿Sí? Y luego
este programa cuenta la cantidad de números pares y la cantidad de impares que se ingresaron. Y también los números en total que se ingresaron. Entonces en el código aquí, estamos contando aquí los números en total, los pares y los impares. Entonces cuando aquí calculamos el número en entero, a ese número le hacemos el módulo 2, igual 0. Esto es si el resto de ese número dividido por 2 es 0. Por ejemplo, el 85 módulo 2 es igual a 0. El resto de la división por 2 de un número impar siempre es distinto de 0, así que nos va a dar falso. Si fuera par, por ejemplo, 68 módulo 2 da verdadero, ¿sí? Entonces lo que está pasando aquí es que estamos verificando si es par o impar, ¿sí? Entonces, si es par, se cuenta como par, el contador de pares se incrementa en 1, y si no, el contador de impares se incrementa en 1, ¿sí? O sea, si no es par, es impar. ¿Se entiende? Mm, ¿Sí o no? sí, sí, o sea, sí, profe. ¿Sí? Si no, pregúntame de nuevo, si no, no tengo problema en repetir, ¿sí? Profe, yo me perdí cuando agregó el else. El else, acá, Sí, por favor. ¿sí? Aquí pusimos, bueno, el if se entiende. Si es inválida, se Sí. corta el ciclo. Ya. Y si no, aquí, si no, aquí parte el programa. Aquí hace lo que hay que hacer, que sería convertir el binario en un número entero. Con el proceso que les mostré les mostré en el certamen, les mostré cómo se transformaba aquí. ¿Sí? Como se supone que aquí estamos transformándolo en número entero. No lo estamos haciendo, todavía no definimos la función, pero estoy ocupando una función que lo va a hacer, ¿sí? Entonces esta función recibe una cadena binaria, y lo que devuelve es el número entero, ¿sí? Entonces si le paso 10001, me entrega un 25, por decir algo. Y luego con ese entero se trabaja el resto. Ese 25 es par, si es par se cuenta, pero como 25 es impar, no se cuenta ahí, pasa al else y se cuenta como impar. ¿Sí? Y este en total cuenta el número. Como ocurrió la transformación, hay un total que cuenta la cantidad total de números que ser ingresados. ¿Se entiende? Ya, profe. Sí. Sí, esto no lo Gracias. hemos hecho. ¿Sí? Todavía no hemos explicado nada de esto ni tampoco de esto. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Aquí hicimos una función inválida y una función de binario entero que no están definidas, y mientras no lo estén, todavía no tenemos todos los puntos del programa. Entonces vamos a definir eso. Def inválida, y esto va a recibir una cadena de binario. Y para saber si es inválida, aquí me dice que una cadena es inválida cuando su tamaño, su longitud es menor a 4 o mayor a 8. ¿Sí? Entonces, if len de cadena es menor que 4 o len de cadena es mayor a 8. Si eso ocurre, es falso, devuelve falso. Y tenemos otra condición donde también devuelve falso. Podríamos colocar un elif. Cuando existe dentro de la cadena un símbolo que no sea ni 0 ni 1. Entonces, ¿cómo podríamos ver eso? Aquí dice, por ejemplo, esta cadena es inválida porque tiene una A dentro. ¿Cómo podemos ver que la cadena está compuesta solo de unos y ceros? Y aquí es donde entra la materia de strings, ¿sí? Aquí podríamos hacer un for símbolo en cadena. If símbolo es distinto de 0 o símbolo es distinto de 1,
return falso. En cualquier otro caso, si ya pasó estas dos pruebas, entonces es válida. Vamos a explicar esta función. Aquí, la primera parte yo creo que está claro, ¿cierto? Es si la longitud de la cadena es menor que 4 o mayor que 8, entonces falso de una. Luego lo siguiente es para verificar si la cadena tiene algún símbolo dentro de ella que no sea un 0 o un 1. Entonces hago un for el símbolo en cadena. Esta variable símbolo va a tomar el valor de cada uno de los elementos de esta cadena. Por ejemplo, la primera vez que se hace el ciclo toma el valor de 1, la siguiente el de 0, la siguiente el de 1, después 0, después 1, después 0. Entonces, en el código va a estar verificando si ese símbolo es 0 o es 1. ¿Sí? Si es 0 o 1, o sea, si es distinto de 0 o distinto de 1, va a entregar falso. Por ejemplo, aquí entregaría falso. Aquí lee un 1, después lee una A, y la A es distinto de 0 y distinto de 1. ¿Sí? Así que tendría que ser un AND. ¿Sí? O sea, tendría que ser distinto a los dos. Si esa A, como es distinto de 0 y distinto de 1, entonces devuelve falso. Si fuera otra letra, una B, una C o cualquier otro símbolo, va a pasar lo mismo. Como no es 0 o 1, no es ni 0 ni 1, entonces me entrega falso. Y en cualquier otro caso, si en ningún momento devolvió falso, si en ningún momento ocurrió esto, ni esto de acá, entonces va a retornar verdadero. ¿Se entiende? Lo más importante es lo que está aquí, que esto es lo que me preguntaba, creo que Rebeca, respecto a cómo hacer ejercicios con strings. Cuando tengo un string, siempre es conveniente recorrerlo con un for, si es que no me piden nada con las posiciones, lo recorremos con un for variable in el string, y estamos analizando los carácter por carácter. Esa es una primera función que va a ver si es válida o no. Profe, yo no entendí mucho. ¿No? No hay problema. Entonces vamos a repetir. La primera parte se entiende, esto de acá. Sí, tiene que ser, Es, no puede ser menor a 4 ni mayor a 8. exacto, es lo mismo que está acá, ¿cierto? Esa parte de ahí la pusimos en código ahí. ¿Sí? Es como ya, ok, la longitud, si ocurre eso, entonces falso, es inválido. O sea, no, lo estamos haciendo al revés, ¿no? Claro, si ocurre esto, es inválida, entonces es true. Sí. A ver si eso se entiende. Vamos a tener que cambiar de valor ahora sí. Ya, si ocurre esto, la función es inválida y me entrega true si es inválida y false si no lo es. Entonces, si ocurre esto de acá, entonces es inválida la cadena. Entonces nos entrega verdadero. La función inválida entrega verdadero porque la cadena es inválida. Luego, aquí viene la parte complicada. Aquí estamos recorriendo esta cadena y estamos verificando si tienes el símbolo que la compone es 0 o 1. Si no es ninguno de esos, entrega falso. Vamos a mirar eso en detalle en Python. Vamos a mirar aquí Python. ¿Qué está pasando ahí? Vamos a poner un ejemplo. Cadena va a ser igual 010010 for símbolo en cadena. Vamos a mostrar el símbolo, ¿sí? Para que se entienda bien qué es eso de símbolo. Entonces me toma cada uno de los caracteres por separado, ¿sí? Entonces lo que estamos haciendo aquí es lo que dice el código que hicimos ahí en esa aplicación, símbolo en cadena
if símbolo es distinto de 0 y distinto de 1, vamos a poner aquí un print inválido. Y en este caso no imprime nada porque la cadena es válida. Tengo 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Como todos son iguales a 0 y a 1, entonces es válida. No hay ningún problema con eso. Si pusiera como ejemplo otra cadena, pusiéramos cadena igual a A1, 1, 3, 0, 1, 1, 0. Esa no es válida por dos razones. Porque el A no es válido y el 3 tampoco. ¿Sí? O pongamos en realidad solamente un puro símbolo inválido. Si hacemos este código, en este caso, ahora sí dice que es inválido porque en algún punto, aquí está leyendo la cadena, y la cadena parte como una A, entonces acá dice, bueno, A es distinto de 0, verdadero, y A es distinto de 1, verdadero, verdadero y verdadero es verdadero, por lo tanto se cumple el if y muestra inválido. ¿Sí? Y si no fuera verdadero y verdadero, Eso pasa acá, pues, por ejemplo, cuando estamos leyendo el 1, ujú, o por ejemplo aquí en el caso anterior, cuando leíamos el 0. 0 es distinto de 0, falso, ¿sí? Porque 0 es igual a 0. 0 es distinto de 1, verdadero. Entonces ahí tenemos falso y verdadero. Y como es un i, falso y verdadero es falso, ¿cierto? Entonces no entra acá. Porque se mm, leyó por un carácter que era 0 en este caso. Si ya, fuera 1, entonces sería verdadero el de aquí y falso el de acá. Y en ese caso, como está conectado con un AND, como hay verdadero y falso, entonces va a ser falso. ¿Se entiende? ujú. Y eso es lo que está aquí. Entonces, eso es lo que hace esta función ahí. Eso mismo que está ahí. ¿Sí? ¿O Pero no? entonces simplemente lo anotó al revés. ¿Cómo lo noté al revés? Ah, aquí sí, aquí la función inválida entrega verdadero cuando es inválida. ¿Sí? Ya. Eso está al revés. Sí, está, lo pensé mal desde un principio, pero bueno, sí, en el fondo es si lo hubiesen hecho al revés, no sé, una función que se llame válida y que entrega verdadero cuando es válida y falso cuando no lo es, sería al revés estos símbolos. Sería falso, falso, verdadero. ¿Sí? Pero en este caso va a funcionar así. Lo Y ahora hay que último, definir cadena binaria. claro, hay que definir esto de acá, de binario Ah, entero. ya. ¿Sí? En la última función, si lo hacemos bien, tendríamos un 100. Ojo que en el certamen les piden un video, ¿cierto? En ese video tienen que explicar el código nomás. ¿Sí? No se compliquen, expliquen cómo funciona más o menos su programa. Nada más. Acuérdense que son 3 minutos. No es como un video de YouTube ni nada. Simplemente explicar el código cómo funciona, qué es lo que hace. Es como lo que hace usted ahora, ¿cierto? Algo así, pero más cortito. Porque Ya. yo seguro me demoro 1000 años, pero em, más que explicar, en el fondo sería como explicar esta parte de acá, ¿sí? Sería como, bueno, acá el código parte verdadero, tenemos 3 contadores, uno cuenta la cantidad de enteros y la cantidad de pares y de impares. Aquí transformamos la cadena, recibimos la cadena binaria, aquí vemos si es inválida o no. Si lo es, se corta el ciclo. Si no, se recibe, se transforma en entero. Se cuenta se cuenta la cadena y se verifica si es par o impar y al final se muestran los resultados. ¿Sí? Eso es lo que les piden. Eso fue como un minuto.
Esa explicación es más o menos lo que les piden para su programa, ¿sí? Y si quieren pueden, como tenemos 1 minuto, nos sobran 2, podrían extender explicando las funciones, por ejemplo acá, para saber si es inválida se verifica si es menor que 4 o mayor que 8, o si tiene un símbolo distinto de 0 y 1, y si es el proceso de transformación de binario entero, y lo explican aquí, ¿sí? Y tendrían ahí sus 3 minutos. Pero en realidad les piden menos de 3 minutos, no se compliquen más allá. Eso que acabo de hacer yo creo que es lo que les piden, es lo que deberían hacer. No, como estamos en una clase, yo les estoy explicando más o menos paso a pasito lo que estamos haciendo, pero en el video que ustedes hacen no es necesario que lo expliquen tan al detalle. ¿Se entiende? Sí. Eso. O sea, nadie le está preguntando cuando hacen algo, entonces no debería extenderse tanto, pero tampoco tienen que ser tan detallistas. En el fondo que quepan 3 minutos. Eso. Muy bien, entonces tenemos otra función que se llama de binario entero, le pasamos la cadena. Y en este caso tenemos que hacer el proceso de transformación de binario entero, que yo les expliqué en alguna parte por aquí. El proceso de transformación de binario entero era de la siguiente manera. Colocamos la cadena binaria y de derecha a izquierda empezamos a multiplicar cada uno de estos elementos por el 2 elevado a 0, luego 2 elevado a 1, luego 2 elevado a 2, hasta donde llegue la cadena, ¿sí? En este ejemplo tiene tamaño 8, así que llega hasta 2 elevado a 7. Si fuera hasta 5 sería hasta 2 elevado a 4, y así. Entonces hay que hacer este proceso acá en código. ¿Qué es lo que hay que hacer? Empiezan a recorrer la cadena. Por ejemplo, el primer elemento lo multiplican por 2 elevado a 7 en este caso. El largo es 8, así que lo elevan a 7, ¿sí? Si la cadena tuviese tamaño 5, sería por 2 elevado a 4. Si tuviese tamaño 3, sería por 2 elevado a 2. Se nota ahí que el 2 está elevado a la longitud de la cadena menos 1. ¿Se nota? Aquí tenemos 8, ¿sí? Y aquí estaría 2 elevado a 7, que sería la longitud de la cadena menos 1. Entonces vamos a jugar con eso. Vamos a jugar con, ok, eso es lo que, el número que hay que elevar el 2, entonces vamos a hacer eso. For binario in cadena. If y aquí hay muchas formas de hacerlo. Suma más igual int binario. Tenemos que transformar el binario entero para que podamos hacer la operación. Por 2. Y como les dije, elevado a la longitud de la cadena. Menos 1, ¿cierto? Menos 1. Esto tiene pinta de bueno, pero no lo está. Pero solamente lo hago para que se entienda un poco la idea. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos tomando este binario, por ejemplo, si es 1, va a ser un 1, por 2 elevado a la longitud de la cadena. Esta cadena era 8, así que sería 2 elevado a 8 menos 1, que sería 2 elevado a 7. ¿Sí? Estaría más o menos bien. La siguiente ejecución va a ser el siguiente binario, va a ser 0. Entonces tenemos 0 por 2 y después va a decir longitud de la cadena, que es 8 menos 1, que va a ser 7. Pero este es un 6. Y la siguiente ejecución va a ser 0 por 2 elevado a la longitud de la cadena, que es 8 menos 1, que va a ser 7, pero es un 5. Entonces aquí está casi bueno, pero la longitud de la cadena menos 1 debería estar restándole algo más también. Y aquí se va a poner medio raro, ¿sí? Así que pónganme atención. Esto de aquí
es longitud de la cadena menos 1 para que corresponda al primer valor, ¿cierto? Pero el siguiente tiene 1 menos, el siguiente tiene 2 menos, el siguiente tiene 3 menos. Entonces aquí debería haber un contador también, ¿sí? Le vamos a poner i. Y se resta porque empieza a decrementar de 1 en 1. Entonces colocamos i igual a 0 y más igual a 1. Entonces si ese i vale 0 es la longitud de la cadena menos 1. Si vale 1 es la longitud de la cadena menos 2. Si vale 2 es la longitud de la cadena menos 3 y así. Empieza a decrementarse tal cual aparece ahí. Y al fin, Profe, ujú, ¿puede repetir la función desde el inicio, la def de binario entero, por favor? sí, vamos a repetirla desde el inicio. Entonces aquí, esta función, primero el resultado final es la suma de todos estos productos, ¿cierto? Del binario por el 2 elevado a tanto, por el siguiente binario por el 2 elevado a ese valor menos 1, luego por el binario por ese valor menos 2 y así. Hasta que llegamos al final de la cadena. Y esa suma es la que nos da el número final. Por lo tanto, hay una suma involucrada, una suma acumulada, que es suma igual a 0 y luego suma más igual a... Vamos a estar sumando estos valores. El binario, en este caso, o es un 1 o es un 0, ¿sí? Si la cadena es válida va a ser 1 o 0. Si es inválida ya está filtrado, ya no tengo que preocuparme de eso. Entonces, si es válida, o es un 1, y si es un 1 va a aparecer eso en la suma. 1 por 2 elevado a la longitud de la cadena. Fíjense en este ejemplo, esto sería el 1 por 2 elevado a la longitud de la cadena. La longitud de la cadena de esta cadena es 8. El len de eso es 8. Entonces sería 2 elevado a 8 menos 1. Y el i parte en 0, así que sería 8 menos 1, 7, menos 0, 7. 2 elevado a 7. Se incrementa en 1 el contador i, y el siguiente número va a ser 0, 0 acá, por 2 elevado a la longitud de la cadena, que sigue siendo 8, menos 1, que es 7, y menos 1, que vale i. Entonces sería 7 menos 2, sería 5. 7 menos 2. Sería 7 acá, esto es 7, menos 1, 6. Sería 6. 2 elevado a 6. Se incrementa en 1 el i. Volvemos a hacer esto. El binario sería 0 por 2 elevado a... Como que se va reemplazando automáticamente. Claro, empieza a decrementarse de 1 en 1. ¿Sí? Ya, Partimos sí, con lo 7, entiendo. el 6, 5 hasta... Y esto va a terminar en 0, no porque esté controlando que esto llegue a 0, sino que como la longitud de esto es 8, va a hacerse esto 8 veces, ¿cierto? Entonces vamos a tener i más igual... Este i va a llegar hasta 8. Eventualmente vamos a tener... Bueno, el i va a llegar hasta 8 y se va a cortar, pero la última vez que se hace va a valer 7, aquí. Vamos a tener len de la cadena que 8, menos 1, es 7, menos 7, va a quedar 0, ¿sí? Y ahí hace todos los números y llego hasta el final. Y eso, que no hemos probado ni por si acaso, debería funcionar, ¿sí? Vamos a probarlo antes de seguir hablando del programa. Vamos a probar si funciona o no. Aquí está hecho un bloc de notas, así que estamos poniendo como nombre programa binario y hay que poner .py, no se les vaya a olvidar. Si lo hicieron en bloc de notas, tienen que poner .py. Si lo hacen así, el binario, aquí está. Entonces me dice ingrese cadena binaria. Sí, ahí está el programa andando. Ingresamos 11001. Bueno, no me lo está mostrando, falta eso en el programa. Tenemos aquí el programa. Lo único que nos falta es mostrar ese número entero. Lo mostramos aquí.
print entero. Y vamos a ver el programita. El enunciado programa con los siguientes binarios. Uno, 0, 1, 0, 1, 0. 42 y perfecto. 1, 1, 1, 1. Debería ser 15. 0, 1, 0, 0, 0. Debería ser 8. Y luego 1A, 1, 0, 0, 1. Debería terminar el programa. Me debería mostrar esto, pero se va a cerrar, pero ahí termina. ¿Sí? Para que no se cierre de improviso, o sea, esto si lo ejecutan así como lo ejecuté yo, haciendo doble clic en el código, para que no se cierre de improviso, al final yo suelo colocar un input, ¿sí? Así queda esperando un carácter y cuando lo ejecutan no se cierra de la nada. Aquí está el programita. Ingresamos un 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1A, 1, 0, 0, 1. Y aquí me entrega el resultado correcto, pero aquí está mal, ¿sí? Aquí me dice, bueno, total son 3, eso está bien. Los impares, aquí hay solamente un impar, que sería 15. Entonces impares sería 1, y pares serían 2. ¿Sí? Aquí en el ejemplo del certamen está mal, pero aquí está correcto. ¿Se entiende? O sea, bueno, yo creo que se entiende lo que funciona, pero vamos a repasar el código que hicimos acá en Python. Profe, y arriba de todo el código tenemos que comentar el link de nuestro video. Arriba, sí. Ya. ¿no? ¿Eso dice el mail? ¿Sí? Entonces, sí, que no he leído el mail, por eso me baso en lo que me dicen nomás. No, sí, según yo decía eso. O sea, igual hay que comentarlo sí o sí en el archivo porque tiene que ser como solo una entrega. No se puede entregar el link aparte. Ya, entonces sí, habría que aquí en el programita, en binario, vamos acá, bueno, aquí lo puedo abrir con el Python porque lo tengo instalado, entonces me marca todo con colores, se ve mejor que cuando lo hicimos en bloc de notas, pero en el bloc de notas también pueden hacerlo. Lo abren aquí, abrir con, eso no, abrir con bloc de notas y aquí está, y lo comentan arribita, como tú bien dices, entonces aquí arriba hacemos una línea más, colocamos comentario con gato y ponen su link, http, // ¿Es solo un gato al inicio o al inicio y al final? no solo un gato al inicio, Ah, ya. Gracias. y su link, watch, el código de su video, y eso, es más o menos algo así tendrían que poner. Eso, watch, así nomás. Así. Ya, bacán. Gracias, profe. Eso. Entonces, ese es el código más o menos que van a tener que poner acá, ¿sí? Y esa sería la entrega. Este es un ejercicio que tiene dificultad tipo certamen, ¿sí? Así que si se entendió, qué bueno. Si no se entendió, pregúntenme porque este ejercicio tiene que ver con números, con strings, ¿cierto? Había que analizar un string y recorrerlo. Es el ejercicio, el certamen del 2018, certamen 1, primer semestre, que sería el equivalente al que les va a tocar a ustedes. Y bueno, aquí hay un ruteo también, ¿sí? ¿Se entendió el ejercicio? Y lo más importante, ¿se entiende el código? Sí. Sí.
Perfecto. Igual le podría dar como la última vuelta, como por si alguien no entendió. Ya vamos a darle la última vuelta, pero si alguien no entendió, que escriba en el chat, que me escriba exactamente lo que no entendió y así nos centramos en lo que no se entendió. Si le doy la vuelta, de repente puedo quedarme dando vueltas como yo lo entiendo, entonces explico y explico lo que, como hago como un resumen que en realidad a lo mejor no ayuda mucho. Entonces, si alguien tiene alguna duda en particular, que me diga, si no lo voy a explicar como dice Rebeca a Rebeca, ¿cierto? No me fijé quién estaba hablando, así que Sí, soy sí. yo. Sí, Es entonces, que a mí me pasa que yo de verdad entiendo así como todo lo que dice, entiendo cómo arma el código, pero el momento de yo sentarme al computador y hacerlo me demoro 100 años. 100 años, entiendo. Sí, Lo que pasa es que ahí también está la práctica en verdad, o sea, nadie espera que ustedes lo hagan muy rápido, ¿sí? Porque en realidad estamos recién aprendiendo a programar, ¿cierto? Como esto yo ya lo he hecho 1.300.000 veces, obviamente me lo sé de memoria, ¿sí? No es que me sepa el ejercicio de memoria, pero ya es más o menos costumbre, ¿sí? sí, pues como ya sabe cómo ejecutarlo, pues, de la Claro, mejor entonces, manera posible y más rápido. exacto, entonces para mí eso de crear la función yo sé que no es normal, ¿sí? Yo sé que esto no es lo natural. Lo natural sería no ocupar funciones y meter todo este código ahí adentro, ¿sí? Como, bueno, va a haber dentro de este else, va a haber este ciclo metido acá. Y este inválido, este código estaría antes de ahí, ¿sí? Eso sería, lo natural sería hacer todo esto en un gran programa sin funciones, ¿sí? Eso sería lo normal. Muy bien, Profe, igual hay una pregunta en el chat. Sí, estoy viendo. Alejandro dice, profe, ¿en el certamen va a ser con strings igual? Sí, va a ser con strings más o menos así. Va a haber una pregunta con strings, no sé cuál, no sé si no sé si en la parte 1, la parte 2, la parte 3, pero va a haber strings metidos por ahí. Y en strings, acuérdense que se puede procesar con un for o se puede procesar con un while, ¿sí? Como ustedes quieran, se puede analizar. Y en el fondo de strings es simplemente se lee un string. Hola, soy un string. Si lo hacen con un for, es for variable in el string. Y ahí esa S va a ser una letra del string nada más. Y si lo hacen con un while, bueno, i igual a 0, while i menor que el len del string. Vamos a hacer lo mismo. Print el string que se llama x en la posición i. Se incrementa el contador si no nos quedamos pegados y ahí está. Es lo mismo. Eso de ahí, si no creen en el for, pero si saben mucho de while, el equivalente está ahí. ¿Sí? Entonces lo pueden hacer con for o con while. Con for es más sencillo cuando tienen que simplemente ver los símbolos y analizarlos. Y con while es más conveniente cuando la posición en el string tiene algo de utilidad. Por ejemplo, las letras que están en posición impar, multiplícalas por 2. Algo así. Cuando eso ocurre, cuando la posición tiene algo que ver en el ejercicio, es mejor hacerlo con while. Si no, si da lo mismo, no pueden hacer con for o while y va a dar lo mismo. Eso. Vamos a hacer una última repasada del código. Como había dicho Rebeca, y si con eso estamos claros, estaríamos listos por hoy. Entonces, lo primero, el programa está aquí. Este es todo el programa. Hay un flag en ese ciclo porque este ciclo podría ser infinito. Cuando el ciclo puede ser infinito, entonces se suele ocupar el flag. Flag parte en verdadero y luego tenemos un while con ese flag. O sea, si ese ciclo va a ser infinito hasta que el flag cambie a falso. ¿Cuándo va a cambiar a falso? Aquí. Si la cadena es inválida, entonces el flag es falso, entonces se corta el ciclo. Cuando se ingresa una cadena inválida, se corta esta petición de binario. Si no, siempre se pide una cadena binaria, ¿sí?
Y si esa cadena era válida, entonces entramos en el else. Si es válida, la transformamos en entero. Se muestra el entero. Se cuenta el entero. Si ese entero es par, se cuenta como par. Si es impar, se cuenta como impar. Y eso se va a ejecutar hasta que se ingrese una cadena inválida. Ahí se corta el ciclo y se muestran los resultados. El total de cadenas que se ingresaron, el total de impares y el total de pares. Siempre estamos mostrando el número entero en binario como entero. Siempre lo estamos transformando y para hacerlo ocupamos la función binaria, que lo que hace es una suma acumulada de los números binarios. Transforma en entero el número de la cadena, porque cuando leemos un string, cada carácter va a ser un string también, no va a ser un entero. Entonces hay que transformarlo. Entero int de binario. Si es 0, va a ser un 0. Si es 1, va a ser un 1 entero. Y se multiplica por 2 elevado a la longitud de la cadena menos 1 menos i. En este caso i es un número que parte en 0 y se incrementa de 1 en 1. Entonces esto va a partir con el primer binario por 2 elevado a la longitud de la cadena menos 1. El siguiente, el 2 elevado a la longitud de la cadena menos 2 y así, hasta que llegue a 0. Y la verificación de si es válido o inválido va a ser si el número es menor que, la longitud es menor que 4 o mayor que 8. Y si el símbolo tiene algún símbolo que no sea ni 0 ni 1. En ese caso, si ocurren esas cosas, la función inválida me entrega verdadero porque es inválida. Y si no ocurre ninguna, entrega falso. Eso es lo que ocurre. ¿Estamos claros con el código? Profe, Dime. cuando incrementa la suma, ¿por Sí. qué es un int binario? Aquí es un int binario porque cuando estamos leyendo los binarios aquí, en el código, aunque pareciera que son enteros, en realidad cada uno de estos es un string, ¿sí? Por ejemplo, si yo pongo, vamos a poner aquí print símbolo por, bueno, aquí ya no, ya fue. Vamos a colocar esto aquí. For binario en cadena. Si yo pusiera print binario por 5. Cuando leemos un 0, si fuera un número entero, aparecería 0. Y si fuera un 1, aparecería un 5, ¿cierto? Y lo que pasa es lo siguiente. Aparece el 0 5 veces, el 1 5 veces, el 0 5 veces. Eso es porque el binario, como estamos leyendo haciendo un for en una cadena que es strings, ese binario también va a ser un string. ¿Sí? Entonces se repite tantas veces. Ah, ya. Por eso hay que transformarlo. Para que ocurra eso que uno espera, como un comportamiento normal de números, tendría que ser como entero, ¿cierto? Si esto fuera un entero, int del binario, ahí sí va a pasar que es 0 o 5. ¿Sí? Por eso ocurre lo mismo acá. Aquí estamos transformando lo entero para que cuando sea 0, funcione como un 0 en aritmética. Y cuando sea un 1, también sea un 1 de aritmética y ocurran las mismas operaciones como esperamos que sean. ¿Sí? Sí, ya. Gracias, profe. De nada. Alejandro pregunta en el chat, profe, una pregunta, ¿el video lo va a revisar usted? Respuesta, no tengo idea todavía, ¿sí? Yo creo que seguramente algo tendré que ver con el video, pero no estoy seguro. Si no, no te lo puedo asegurar porque no tengo ese feedback todavía, pero seguramente alguien lo va a revisar, ¿sí? A lo mejor no yo, pero alguien lo va a ver, ¿sí? Si lo suben a YouTube, a todo esto, si suben el video a YouTube y por algún motivo sienten que todo el mundo lo va a ver y se va a reír de ustedes o qué sé yo, cuando suben un video a YouTube les da la opción de colocarlo como privado o como no listado, ¿sí? Esas dos opciones les permiten que el video quede oculto en su cuenta de YouTube, entonces no va a ser público, ¿sí? Entonces pueden subir el video y nadie lo va a ver a menos que tenga el link.
Entonces no se estresen si lo suben a YouTube, no va a pasar nada. Coloquen que no sea público nomás. Eso, como dice Rebeca, si está detallado, entonces perfecto. Sí, y Damián, eso es parte de la nota del certamen, sí, hacer el video es parte de la nota. Y eso, no se estresen mucho con el video, en verdad, grábense muy con el celular explicando y chao. Sí, suben eso Yo les aconsejo subirlo en YouTube porque es más confiable, pero lo pueden subir en Google Drive, como dice ahí, el archivo directamente y listo. Eso sería todo. No sobre preparen el video, ¿sí? Nadie está pidiendo que lo editen, ni que le pongan música, ni que sea como tipo youtuber, ¿sí? En el fondo es ustedes explicando eso por 3 minutos. Máximo. ¿Está claro el video? Y si no pueden, por algún motivo no pueden, así como no, profesor, ¿de qué? Me da plancha hacer el video. Traten de escribirme algo, no sé, traten de mandarme un mail durante esa jornada y traten de subir lo que sea. En el fondo pueden hacer un video de audio nomás. Pueden colocar como de fondo en la pantalla, como se explica, creo que en el correo lo explican, pueden grabar la pantalla y se graba el audio nomás, no tienen por qué salir ustedes hablando. ¿Sí? Si quieren el próximo, si no queda claro aún, de aquí hasta el martes, o el mismo jueves, les puedo hacer un pequeño rápido tutorial de cómo pueden hacer el video del certamen, pero en el fondo es grabar un video, nada más. Eso, si no hay más dudas, dejamos la clase hasta aquí. Yo veo que varios están desapareciendo, así que dejamos las cosas hasta aquí. Cualquier duda me escriben. Creo que alguien me escribió y no le contesté, así que hoy día voy a dedicarme a contestar los mails. Y eso, nos vemos el próximo martes a la misma hora. ¿Sí? Eso. Si tienen dudas, me dicen o me escriben. Ahora, durante en el chat, o si no, lo hacen por mail. Profe, yo le escribí un mail, pero no sé si lo habrá visto porque Seguramente no. no me respondió. Seguramente no lo he visto. Déjame mirarlo. Lo voy a mirar a ver en la otra ventana. Así no es tan público. Se lo mandé el lunes. Vamos a ver ese mail. Profe, yo le había mandado un mail por las notas de HackerRank que no me aparecen a mí. Ya, vamos a mirar eso. El Gracias. lunes no tengo, no parece que no, sí me llegó. El martes. Problemas con la conexión. ¿Ese mail, Fabián? Sí, perdón por no. Sí, no te preocupes, Fabián, si no te metiste en la clase. La clase la subí a YouTube, así que puedes ver el video si es por ver la clase. Y si no, no te preocupes, que no te aflija no haber estado en clase. No, como no paso lista, no es que me dé lo mismo, pero entiendo los problemas de conexiones que pueden surgir ahora, ¿sí? Como todo está online, nunca nos importó mucho lo de la conexión. Ahora, en realidad, yo entiendo mucho si no se conectan. Si quieren no conectarse nunca o no pueden, se les cae la conexión, no hay ningún problema. Por ejemplo, en clase da lo mismo. Pero si ocurre en el certamen, ahí me tienes que escribir y ahí voy a estar atento y podemos ver cómo solucionarlo. En el caso del certamen sería más
más grave que en el caso de la clase porque hay una evaluación de por medio, pero en la clase el martes pasado no hubo ninguna evaluación, así que no pasó nada, ¿sí? Eso. O sea, no te aflijas, está todo bien, no hay problema, entiendo todo. Es lo que entiendo del mail, ¿sí? Leyéndolo súper rápido. Ya, profe. Muchas gracias. Eso. Luego, ¿quién me dijo que me había escrito? Sebastián. Sebastián, muy bien. Vamos a ver el mail de Sebastián. Fue antes de salir de vacaciones, si no me equivoco. Ya, perfecto. Seguramente no ni lo mire. Déjame ver. Fue con el mail de la U, ¿cierto? Sí, Ahí estamos mirando. Fue uno que dice control día de hoy. no. No es de HackerRank, tiene relación con eso. Duda cuenta HackerRank el 14 de Sí. abril del 2020. Creo que es ese. Dice, buenas tardes, profesor. Tengo una duda respecto al nombre del usuario de cuenta de HackerRank. En el tutorial sale añadir un rol que nos dio la universidad al nombre de usuario, pero no sé a qué se refiere con eso. ¿Eso? Ah, profe, es después de eso que yo al colocarle Usted me dijo que lo podía ingresar con el correo institucional, ¿cierto? Claro, con el mail Pero... podías meterte, pero tienes que poner siempre el rol. O sea, con el mail, va a ser el mail institucional, va a ser el mail de HackerRank, pero como nombre de Sí, usuario, tiene que ser el rol. es el tema que después yo le había mandado un correo después que no ¿Sí? me dejó cambiarme el nombre. Y le adjunté una foto que me salía con Ah, un ya me signo de acuerdo. prohibido. Y por eso ahora no tengo ninguna nota en Hacker. Ya déjame. ¿Puedes escribirme de nuevo el mail? Porque no lo encuentro, ¿sí? O sea, Ya, sé profe. que lo vi, sé que lo vi. Así que no sé por qué no lo encuentro. Entonces, escríbemelo de nuevo Ya, y no sé si con la foto, en realidad, escríbemelo de nuevo nomás y ahí lo veo, ¿sí? Así, a lo mejor ya, es profe. algo muy, muy particular y podemos verlo a mano. Ya, profe. Muchas Eso, gracias. que estés bien. Igual. Escríbeme, que no se te vaya a olvidar. Y Sí, eso. claro. Ya todos los demás, Sebastián, Alexandra, Almendra, Carlos, Fabián, Felipe, Georgina, Jeremías, Kevin, ¿alguna duda? No, profe. No, ¿No? profe, gracias. Ya, entonces si estamos Todo ok, bien. vamos a dejar la clase hasta aquí. Si tienen dudas, me escriben, ¿sí? Porfa, me escriben. Y si no, vamos a dejar la clase hasta aquí, así se graba, la subo y somos todos muy felices. A todo esto, mi otro paralelo hice otro ejercicio, suelo hacer otro ejercicio de certamen para que les voy a subir en los dos canales todos los videos. Así que ahí pueden ver más certámenes resueltos. Esa es la idea. Voy a tratar de resolver el máximo posible y que los ayudantes también puedan hacer el máximo posible de ejercicio y así tienen respaldo y toda la materia posible en YouTube. ¿Sí? Eso. Entonces, nos vemos el martes. Sí, voy a terminar la reunión para que se pueda grabar el video. Que estén súper. Igual, profe, hasta luego. Hasta luego.